Buenas noches. Estoy haciendo la actividad número 2 para la materia de diseño de materiales de aprendizaje en multimedia. Voy a hablar de la pedagogía, mi metodología en la era digital, que es la clase de la que voy a estar desarrollando el tema durante estos 30 minutos aproximadamente. Si bien para hablar de metodología, para realizar esta actividad se nos pedía elegir entre algunos temas, del cual yo elegí precisamente metodología en la era digital. Los otros eran las competencias digitales, la alfabetización mediática y la innovación educativa y las TICs, que en realidad si uno desarrolla el tema y se va dando cuenta, al abarcar un tema no puedes dejar las otras dos sin intervención. Es decir, que yo entiendo que estas tres temáticas están pues unidas de alguna manera, y en el desarrollo de una va el desarrollo de la otra, porque están y son parte de la misma gran ciencia que yo diré que es la educación. Así pues, para hablar de los orígenes y de la evolución en cuanto a educación, metodología y obviamente la pedagogía, pues vamos a hablar primero de unos puntos, de algunas eras, de algunos momentos históricos en los que pues ya se veía que la tecnología y la educación estaban de la mano, porque si bien en un principio se podía cartear y podría haber telégrafo, sabemos que así había comunicación y así se capacitaba a la gente para que pudiera desarrollar algunos aprendizajes. Era un método bastante autodidacta, aunque había pues comunicación con los expertos a través de cartas que naturalmente no eran que pudieses estar recibiendo y contestando el mismo día tus dudas, así que tenías que tener muy buena redacción para poder plantear correctamente tus preguntas y de la misma manera te pudieran responder con claridad. Era muy lento, desde luego, y tal vez no era lo mejor visto, pero funcionaba, era viable. Después, en la era, pues ya de los 60s, por ejemplo, en México se utilizaba mucho la telesecundaria, ya se utilizaba el multimedia, las videocaseteras. Todavía en México opera la telesecundaria. Y era una manera de poder llevar justamente la información, el contenido, crear actividades. Había evaluación naturalmente para poder acreditar los cursos. Pero no es algo que opere, por ejemplo, en las grandes ciudades, tal vez en las pequeñas comunidades. Por otro lado, ya en los 80s, aunque todavía no estaba el uso de la internet, pues ya había ordenadores, entonces ya se podía hablar de esta evolución en la era digital y cómo eso obviamente impactaba en la metodología de la evaluación, porque no es lo mismo, y lo sabemos y es lo que vamos a estar viendo durante la clase, pues que no es lo mismo evaluar desde la tradición, desde el maestro es el conocedor de toda la información que hay que aprender, es el que domina los métodos de enseñanza y el alumno solamente es un receptor.
que repite. Sabemos que ahora el alumno pues es más bien un constructor de su propio conocimiento y el tutor ya no es el poseedor de toda la información, sino que es un facilitador, un guía que facilita precisamente el aprendizaje de sus alumnos. Y que estos alumnos, pues ahora desde una parte más individual, están construyendo su conocimiento de acuerdo a sus propias necesidades y características. Que eso es ya una característica de la enseñanza que se hace a través de la educación virtual. El tutor es un guía, te da ciertas directrices a través de las cuales tú te tienes que conducir para cumplir con los objetivos, con las metas, a través de las actividades que se te solicitan. Y ya de forma autodidacta uno desarrolla el concepto, la idea, la estructura de qué es de lo que va a presentar para poder confirmar, para poder ser evaluados y que en esta evaluación justamente se compruebe que se ha obtenido el conocimiento, lo que se está solicitando. Entonces, pasar de la evaluación de la escuela tradicional, que es repetitiva, donde es generalmente a través muy dogmático, muy cerrado, donde el profesor tiene la razón, que esto ya no se ve tanto, pues obviamente ha cambiado con el tiempo y naturalmente, si estamos hablando de el telégrafo y ahora de la internet y de la masificación del conocimiento, obviamente la metodología de evaluación es distinta y esa es la gran tarea de la pedagogía y el desarrollo de nuevas metodologías, no solamente de enseñanza, sino obviamente de, del aprendizaje del alumno, porque se necesita una nueva concepción de él y además una nueva forma de evaluar, porque no es lo mismo el aprendizaje y la enseñanza como se hacía en la escuela tradicional, de a lo mejor un examen, solamente preguntas de memorización, cuando ahora por proyectos pues tienes que desarrollar no solamente una idea, sino una estructura, un objetivo, y que lo tienes que hacer desde tu entendimiento con el contenido y las bases que se te están ofreciendo. Pero aquí ya tú te haces responsable de ese conocimiento, de ese aprendizaje. Entonces, pues, habría que hacer esta pequeña diferencia entre la pedagogía como la ciencia que estudia la educación, la evaluación, las herramientas, y se apoya justamente en la historia, en la psicología, en la sociología, en la política, y orienta las acciones educativas en base a las prácticas, a las teorías, a los principios y a los métodos a los que obviamente está relacionada con la institución, porque obviamente las instituciones educativas tienen sus normas, sus valores, como lo hemos visto en algunas otras clases, y que a partir de allí pues hay un objetivo, y ese objetivo pues crea todo el instrumento pues en el que vas a sustentar tu pedagogía, tu proceso de enseñanza, de aprendizaje, hacia quién está dirigido tu programa. Pues todo eso la pedagogía también lo tiene que estudiar y lo tiene que revisar. Es una herramienta fundamental en la planificación de la educación. Obviamente tener planificadas las clases, los temas, las herramientas, pues es de gran ayuda y te establece tiempos
a los cuales tú tienes que estar siempre, pues tomándoles en cuenta, o sea, sin pasarte de ellos para poder cumplir con todas las temáticas, con todo lo que se está esperando en tus objetivos. Entonces no puedes atrasarte. Para eso está todo este diseño de la planificación. Y no solamente de eso, porque también tienes que planificar justamente los conocimientos, las habilidades y los valores a lo largo de toda la enseñanza, de toda la estadía dentro de la institución. Entonces la pedagogía también está viendo cómo va a transmitir, cómo va a llevar esos valores al aula y que no solamente sea un cartel pegado en una oficina. Entonces nos puede ser que hay diferentes tipos, ¿verdad? Que establece, algunas están centradas en el maestro y otras están centradas en el alumno, que era lo que veíamos en las diapositivas pasadas. Para algunos, para algunas escuelas de pensamiento en pedagogía, el profesor es donde está donde recae todo el peso de poder iniciar y llevar a cabo el proceso de la enseñanza y es un gran participante y más que un mediador, pues conduce a que el alumno aprenda. Y en otras corrientes, pues entonces podemos encontrar que no es el profesor el actor principal, sino que es el mismo alumno el que está construyendo su conocimiento. Por lo tanto, sobre él recae ahora todo el estudio de una nueva pedagogía, de una nueva metodología de evaluación, de enseñanza, porque entonces ahora el alumno es el que va a investigar, es el que va a hacer su aprendizaje significativo a través de las nuevas construcciones que puede y relaciona con sus pares y en su ambiente en el que se desarrolla. Por lo tanto, es diferente es poner el enfoque y la atención en el profesor a ponerlo en el alumno. Entonces ahora el tutor ya solamente es un guía, está siguiendo, está mediando, pero ya no interviene en lo que debe y cómo lo debe de aprender, sino que el alumno encuentra a través de todas estas herramientas que además ahora te da la tecnología, pues para poder hacerlo y vincularse con la tarea de otra manera, con el aprendizaje. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. La metodología, pues, es la estrategia, el procedimiento y las acciones que están organizadas, pues, para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje. La planificación se hace de una manera consciente y reflexiva. No solamente dices, a juntar a 30 niños y les voy a enseñar a cómo hacer un papalote y lo vamos a hacer sin ningún sentido, sin ninguna planificación y no sé cómo los voy a coordinar y no sé cómo les voy a explicar el uso del material. En cambio, la metodología pues nos ayuda a planificar y lo haces de manera consciente, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cuál es el lenguaje que tengo que utilizar para llegar a esta audiencia? ¿Cuál es el marco teórico? O sea, desde dónde porque hasta eso lo tendrías que realizar, desde dónde estoy pensando que ellos tienen las facilidades, la inteligencia para poder desarrollar a través de ya unas habilidades desarrolladas y seguir ciertas instrucciones para llevar a cabo una tarea, porque a lo mejor son niños muy pequeños que no van a entender la instrucción, que no van a poder guiarse a través del ejemplo visual, entonces podría ser
que todo eso se tenga que analizar en una metodología y que por lo tanto lo tienes que hacer consciente y de manera reflexiva porque tienes que tomar en cuenta todas esas posibles características, necesidades del grupo al que vas a, o a la población con la que vas a trabajar. La finalidad de posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos. Justamente esa es, es otro de las características que ya estamos platicando. Posibilidad de aprendizaje y el logro. Tenemos que facilitarlos. Entonces tenemos que crear un modelo o un método que al seguirlo y que esté comprobado de preferencia, ¿verdad? Eso te lo da la práctica, te lo da la evaluación de tu propia metodología, de tu propia, mm, de la evaluación de todo tu proceso de enseñanza, de aprendizaje. Toda esa evaluación te va a decir si lo estás haciendo correctamente, si te has atrasado, si lo estás cumpliendo, si tus objetivos están fallando y entonces poder hacer un análisis, que era lo que veíamos también en otras materias, de qué es lo que está fallando y qué es lo que tengo que corregir, pues para que entonces sí esté facilitando el aprendizaje y el logro del objetivo. Entonces la metodología pues es justamente cómo voy a ofrecer a través de estos métodos de enseñanza para que el alumno los pueda conseguir. Y lo que hablábamos justamente de las metodologías tradicional o de las metodologías que ya están más innovadoras en la educación por cuestiones de, por ejemplo, de la virtualidad. En las metodologías tradicionales tenemos las clases o las lecciones magistrales, que es lo que decíamos. El profesor es el que tiene el conocimiento, él es el que habla, es al que hay que escuchar, es el que tiene el saber, por lo tanto hay que poner atención. Las prácticas de laboratorio, estuve a punto de decir, todos estuvimos en una práctica de laboratorio, pero probablemente ya no todos entran en un laboratorio en físico. Entrar con el matraz, con las pipetas, con el alcohol, con los mecheros, estar allí presente en tu laboratorio. Nos daban algún tipo de tutoría, el apoyo técnico, la tutoría cuando, por ejemplo, yo recuerdo cuando un alumno no está saliendo, teniendo mejor aprovechamiento, pues la tutoría te ayudaba a entender por allí qué era lo que le estaba pasando al alumno y poder establecer a lo mejor alguna metodología de estudio, algunos consejos. La resolución de los ejercicios, bueno, era muy constante, que siempre hubiera repetición, por ejemplo, en matemáticas, en física, en química. Siempre había que estar reproduciendo y haciendo los ejercicios, que es justamente los ejercicios, por ejemplo, de repetición con las matemáticas. Las tablas, por ejemplo, del 2 al 9. Yo recuerdo que uno las memorizaba, pero cuando te las preguntaban salteadas, entonces tenías que recorrer toda la tabla para poder llegar al 7 por 4. Tenías que hacer mentalmente el 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, porque tenías que repetirlo, no era un aprendizaje que pudieras acceder de otra manera más que así, a través de tu memoria a corto, mediano, largo plazo. En cambio ahora con las nuevas tecnologías, con la innovación, pues ya se puede hablar de aprendizajes basados en proyectos. Ahora ya no, eh, no te solicitan
información muy particular, sino que te establecen un proyecto, un caso, tal vez donde te presentan una población específica a la que tienes que atender, a la que tienes que cubrir cumpliendo con ciertas características. Y entonces en base a ese caso, pues tú tienes que buscar tu propia la información adecuada para poder comprender y poder establecer algunas bases para poder abordar y cumplir con lo que se te solicita. La robótica educativa, estaba revisando los alumnos, pues a través de la construcción de robots, pues aprenden y desarrollan procesos cognitivos, los cuales obviamente les facilitan con el tiempo a posteriori, pues la relación con estos tipos de aparatos. Entonces, la robótica los está enseñando primero a familiarizarse con esto mismo, con la robótica, con la tecnología, y además están aprendiendo y desarrollándose intelectualmente. El aprendizaje cooperativo y colaborativo, bueno, sabemos que sobre todo el aprendizaje colaborativo se utiliza mucho ahora, está en boga, pues a través de tus pares, de colaborar, pues se construye un conocimiento cada vez más profundo, más enriquecido, no tan lineal, porque esto implica poder reconocer la información que otro tiene que no necesariamente está en contra de lo que uno establece como su verdad a través de su propio aprendizaje, de sus propias experimentaciones y esta oportunidad de colaborar con otra persona, pues lo hace más rico, lo hace más profundo y te lleva a nuevos límites. Mm, Por ejemplo, el aula invertida, eh, antes uno iba a clase, aprendía, se le daba la información y después se iba a casa a resolver ecuaciones. Ahora en el aula invertida, pues justamente se invierte. Estás en tu casa, revisas la información, la lees, te surgen dudas, aprendes autodidacta y luego llegas al aula y justamente haces lo contrario. Ahora resuelves ahí con la ayuda de los profesores, con un conocimiento previo que ya llevas de tu casa. Pues justamente eso, ¿verdad? La información para poder resolver los nuevos planteamientos que como veíamos ya no, ya no son tan lineales, sino que ahora ya hasta a través de un pequeño proyecto, pues puedes estar resolviendo temas, por ejemplo, de velocidad lineal o aceleración, por ejemplo, tiro parabólico, se me ocurre. Mm. Y por ejemplo, la gamificación educativa ahora se ve mucho, por ejemplo, en la educación virtual. Se están utilizando los juegos, los videojuegos. Y también por ahí revisaba en alguna información, en algunos videos, que se está tratando de desarrollar, justamente porque ahora la sociedad, nuestros alumnos, los niños, los adolescentes, pues tienen mucho vínculo con los aparatos tecnológicos. Siempre están jugando en la computadora, en las tabletas, en, en consolas. Por lo tanto, pues hay una corriente, no sé qué tan fuerte sea,
no la he investigado. Realmente yo no sé qué tan viable sea que se puedan aprender o que se pueda pretender enseñar a través de un videojuego. Por ejemplo, sí a través de los simuladores. Alguna vez eh, con un amigo que estaba preparándose para un examen como piloto aviador, tenía un simulador, era una computadora, y la simulación de su recorrido, él me contaba que duraba bastantes horas en las que tendría que estar pendiente de los vientos, de la altitud, bueno, de todo lo que, de todos los instrumentos que un avión sí tiene y que él tenga que estar atento porque era necesario y tenía que cumplir con ciertas rutas, porque cuando fuese evaluado tenía que saber hacerlo. Y entonces pienso que ya era una capacitación desde ese momento que se estaba haciendo a través de un simulador que puede llegar a considerarse un videojuego. Entonces, por ejemplo, sé que existe los simuladores, por ejemplo, para las cirugías. Y si uno lo lleva a estas dimensiones, naturalmente eso es un beneficio para el estudiante, un beneficio para la sociedad. De ahí a que sea pertinente, de que haya el capital para poderlo realizar en las escuelas. ¿Y en qué escuelas? Porque ese es otro tema que se debería de tratar en estas diapositivas. Por ejemplo, y hablando de algunas cuestiones como estas, el acceso a Internet. Somos 120 millones de personas en México, habitando en México. Supongo que este dato que da el INEGI, pues contempla a extranjeros viviendo en México, porque no dice mexicanos, sino dice personas. Entonces, 120 millones de personas, de las cuales 93 millones usan el Internet, 93.8 millones usan el celular, se usa más el celular que el Internet. Lo que les decía, somos 120 millones de personas. 94.3% de esta se utilizó para comunicarse, el otro 91% para entretenerse. Entonces, a través del entretenimiento podemos aprender. Perdón. Sí, podemos aprender, pero ¿qué vamos a aprender? A través del juego se podrá aprender, a lo mejor, estos aprendizajes que son relevantes tal vez para la vida diaria, tal vez para alguna situación de supervivencia, no sé, les digo que en ese sentido, tal vez todo puedas, los límites sean más amplios de lo que yo puedo llegar a imaginar. Y entonces solo el 83% de la población que usa Internet lo hace para educarse. Más del 80%, no sé si a ustedes les parezca que sea poco, pero sí puede haber, digamos, un porcentaje que se podría todavía capitalizar, que se pudiera atraer hacia esta área de la educación y de la capacitación. Y también entender en qué nos capacitan, quién nos capacitan, cómo nos capacitan. También es importante pensar en eso. La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. ¿Por qué agrego esto? Porque naturalmente, si estamos hablando de Internet, de tecnología, pues llegamos a esta diferencia de sociedades en la que la sociedad de la información, pues está encargada
de crear información, de almacenar información, de tenerla como una memoria de lo que hemos construido, de lo que hemos aprendido, de lo que se sabe, pero que no se utiliza. Es información que solamente está allí almacenada, pero no le doy ninguna utilidad. Tengo un montón de datos inútiles que no me sirven en mi trabajo, no me sirven ni en un juego de mesa, información que está ahí solamente almacenada a la que no le puedo dar ninguna utilidad. De toda esa información seguramente hay alguna que sí puedo rescatar, que sí le puedo dar utilidad, que sí la puedo aplicar en mi estilo de vida, en mi modo de vida. Hay que recordar que hay información que, pues simplemente por poseerla te da estatus o te da, o uno memoriza la información de toda esa información que está ahí circulando para poderte acercar a un grupo en la que esa información es relevante y por lo tanto puedes pertenecer. Y puedes pertenecer a cualquier tipo de grupo social, de grupo, y puede ser información muy básica y puede ser información muy irrelevante, pero tú puedes pertenecer, así como la gente que se reúne y se junta para hablar de temas muy, muy, muy específicos sobre asuntos, vamos a decir, políticos, religiosos o musicales. Pero también hay esa oportunidad de que esa información que se maneja le pueda dar yo utilidad. Eso que yo estoy aprendiendo lo puedo utilizar en mi vida personal. Si estoy acercándome a un grupo religioso, sin importar cuál fuese, y me dan las herramientas o hay tanta información, pero que la puedo llevar a una particularidad de un comportamiento tal vez más reflexivo, entonces ya esta sociedad de la información se convierte en esta sociedad del conocimiento porque ya lo puedes traducir, ya lo puedes interpretar, ya lo puedes compartir, ya te es útil, ya lo puedes encarnar. De allí que pasemos justamente en materia de educación al aprendizaje significativo, por ejemplo, de entre todo, bueno, rescato en este caso a Ausberg, porque justamente la sociedad del conocimiento se diferencia de esa sociedad de la información justamente porque le da un significado a lo que aprende. Porque, como decía Ausberg, el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando nuevos contenidos tienen un significado a la luz del conocimiento de lo que ya se tenía. Yo tengo una información acerca de, mm, vamos a, retomando el ejemplo anterior me estoy juntando con un grupo de religiosos o de personas espirituales en el que en mi conocimiento previo a ellos le agregan una información distinta, la cual yo puedo interpretar,
la cual me genera un significado personal y que puedo entonces aplicar y decir, ok, ahora ellos me están diciendo que esa paz que yo quiero con el otro, la debo de tener primeramente conmigo mismo. Y entonces, a mí me significa eso que la paz empieza en mí y entonces empiezo a, a modificar mi estilo de vida porque me resulta significativo y entonces eso que yo ya sabía, que yo ya entendía, que no hay por qué hacer el mal o tal, pues se le agrega algo y a este agregado pues le aparece un nuevo significado, un nuevo aprendizaje, porque conecta lo que yo ya sabía con lo que me están diciendo y entonces puedo crear algo nuevo. Justamente hablando de las metodologías innovadoras a raíz de las nuevas tecnologías, estábamos revisando y platicábamos al inicio de esta clase, las primeras diapositivas, que hay un aprendizaje basado en proyectos. Ya no nada más es cumplir con una clase en la que tengo que memorizar datos históricos, sino ahora tengo un proyecto en el que tengo que juntar toda esta información y la tengo que articular para poder presentar al final un proyecto y no solamente tengo que hacer un examen en el que tengo que recordar en qué año fue la batalla de Puebla, por ejemplo. Veíamos esto parece que está repetida, ya la habíamos visto. La vamos a saltar. Porque ya habíamos revisado lo de la robótica, el aprendizaje colaborativo. Esto ya lo habíamos checado. Entonces, como conclusión, la educación y la tecnología es una mancuerna que va en pro de la humanidad. A mí aquí me gustaría, obviamente, señalar que hay dos maneras de hacer, y así lo entiendo yo, educación. Y que hay una educación que sirve para la reproducción de un sistema de enajenación, que obviamente es útil para el control y la creación y el control de un estado, de un país, vamos a decir, de una nación que necesita pues tener en cierta manera cohesión para poder crecer, para poderse desarrollar como un organismo. Hay otra forma tal vez de ayudar a crecer que tal vez no sea tanto en la enajenación y en la alienación, y que tal vez ahora es lo que yo percibo, que de alguna manera la educación virtual y poner al alumno en estas nuevas pedagogías y metodologías donde el alumno es en el que nos vamos a centrar, me parece que puede ser una manera de romper con esa alienación y crear entonces sujetos creativos que se preocupen de verdad por sí mismos, por su desarrollo y que eso de alguna manera va a repercutir pues en su comunidad, en su sociedad y en grandes términos pues a su nación. Hablar ya de la tecnología como parte medular o como algo que tiene que suceder o que va a suceder
a un 100% en una población como lo es en México, me parece que está muy alejado de la realidad. No es sencillo llegar a todos los municipios, al desierto, a la selva, mm, ir a las comunidades, por ejemplo, tarahumaras, adentrarse con los mayas y convencerlos de tener internet cuando a lo mejor su estilo de vida no requiere prender un celular. No necesitan una tableta para comunicarse con nadie porque su núcleo, su mundo, no digo de todos, pero hay una población que resiste, que no está disponible, pero que se está yendo. Naturalmente esa población se está yendo y los jóvenes, eso sí quieren la tableta, eso sí quieren internet, eso sí quieren hacer TikToks, eso sí quieren participar en esos 91 millones, 93 millones de usuarios que utilizan internet para entretenerse. Entonces, sí, la educación y la tecnología van de la mano. Tenemos la oportunidad de prepararnos sin necesidad de estar frente al tutor. Tenemos un contenido, tenemos las herramientas, solo hay que utilizarlas. Utilizarlas con un propósito, que en este caso, por ejemplo, el mío, que es prepararme en cuanto a una educación escolarizada, obtener una maestría. Y entonces me valgo de la tecnología para poder grabar un video, para poder presentar un PowerPoint, y que algo de lo que se veía y de lo que se revisa es, bueno, necesitamos tener al personal capacitado para poder hacer esto, para poderlo replicar. Y yo batallo mucho para poder poner estos PowerPoint y poder hacer el video y todavía yo tengo el miedo de gestionar bien el video y de que lo pueda publicar y subirlo a la red y luego pasarlo. Bueno, me voy a tomar el tiempo para hacerlo bien, pero este avance de la educación y la tecnología pues nos obliga a especializarnos como estudiantes, como docentes, como parte de la población. La pedagogía y la metodología evolucionan con la ciencia. Justamente si la ciencia está evolucionando y ya podemos hacer videos y podemos hacer audios y puedo entrar a internet y ahí hay páginas donde puedo hacer exámenes y puedo hacer eh, infografías y puedo hacer videos con música y recortes y esto y lo otro y soy hábil y lo puedo hacer, entonces también lo puedo insertar en mi pedagogía, voy a agregarlo en los métodos de enseñanza, voy a evaluar diferente, pero voy a tener la oportunidad de llegar a otros lugares, de llegar a otras poblaciones. En la medida que el Internet crezca o que tenga más acceso a esos lugares a los que ahorita todavía no está eh, llegando por lo que veíamos de la resistencia, del no querer la implementación o por la dificultad del terreno, pues a la medida de que eso se pueda saldar, digamos, entonces también la educación va a llegar con nuevas metodologías y nuevos procesos de enseñanza, de aprendizaje, pensando que, y esto es lo que a mí me interesa, pues de la educación, es que se hace en pro de la humanidad. Mm, sí hay retos sociales que hay que
que saldar, que, que política, economía y educación están ligados, no se puede negar. Entonces, ¿cómo hacer? Y sin importar cuáles son las herramientas, si sean de primera generación o si estamos en un salón de clases con un pizarrón y un GIS. Lo importante es cómo utilizamos toda esta información en pro de una y sola humanidad. Y esa sería la conclusión a la que pudiese llegar ahora. Aquí está la bibliografía y pues hasta aquí quedaría mi participación. Ahora espero poder hacer esto correctamente.